Hermanos, y les dejo a ustedes a nuestro pastor. Dios les bendiga una vez más. Gloria al Señor, para que al fin digamos, he peleado la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por aquellos hermanos que ya están en sintonía con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera. Vamos a estar, hermanos, escuchando esta palabra maravillosa que Dios ha preparado para que sea nuestro alimento espiritual en este día. Y yo sé que usted está contento porque está aquí también en la iglesia. Deseamos siempre, como decía David, ¿verdad?, estar en los atrios de Jehová. Y esta es una bendición maravillosa. Y vamos a estar hablando sobre ese tema, la exclusividad de la iglesia de Cristo. La exclusividad de la iglesia de Cristo. Ese va a ser el tema que vamos a tener. Mas, sin embargo, quiero que me ayuden en oración esta hora por algunos hermanos quizá que estén enfermos en casa, algunos familiares que están apenados porque sus seres queridos están enfermos. Vamos a estar, hermanos, orando en esta hora por ellos. Padre, te damos gracias. Mira, oh Dios, a mis hermanos que están en casa escuchándonos. Te ruego, mi Dios, que si alguien allí en la familia está enfermo, tú, oh Dios, lo puedas tocar. Tú puedas, oh Dios, traer sanidad a este cuerpo. Mira, oh Dios, a aquellos familiares que están a la distancia, tócalos. Pon tu mano de poder. Aquellos, oh Dios, que están enfermos por el virus, esa pandemia, oh Dios, que ha afectado el mundo entero. Pon tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Que la gloria tuya, oh Dios, se manifieste en gran manera. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, venga a llenarnos de tu poder. Venga a fortalecernos en esta hora, oh Dios, que necesitamos esa fortaleza. Necesitamos, oh Dios, el toque de tu mano poderosa. Gracias, Padre eterno. Gracias, porque tú nos sostienes con tu mano bendita, con tu mano poderosa. Todo temor, todo aquello que el enemigo quiera traer para quitar la paz y la tranquilidad, oh, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que el milagro suceda porque solamente tú lo puedes hacer. Nosotros, oh Dios, no podemos hacer nada, pero tu Espíritu Santo, que está presente en la vida de cada hermano y hermana, puede hacer ese milagro maravilloso. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Así con sus pulmones llenos de aire, gloria al Señor. ¿Cuántos podemos decir un aleluya, hermanos? Gloria al Señor para siempre. Usted ha venido a glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a estar alabando al Señor, ¿verdad?, juntamente con nuestros hermanos allí en sus hogares. La exclusividad de la iglesia de Cristo es el tema de hoy. Y en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 13, nosotros encontramos lo siguiente, como está escrito. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está con letra mayúscula. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es muy importante a leerlo, hermanos, porque este es el inicio de aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es el inicio de una vida nueva, porque el Espíritu Santo es el que toma a este pecador arrepentido y lo une al cuerpo de Cristo.
no cualquiera puede venir al cuerpo de Cristo. Tiene que ser un milagro maravilloso hecho en su vida para que pueda ser parte del cuerpo de Cristo. Tiene que haber sido transformado, regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo lo toma y es el primer bautizo que sucede con esta vida. Porque el Espíritu Santo lo toma y lo bautiza en el cuerpo de Cristo Jesús. Lo sumerge, lo hace parte de esa vida eterna, lo hace parte de esa salvación, lo hace parte de las cosas del cielo, porque el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Alguien podrá decir, yo pertenezco a la verdadera iglesia. Alguien podrá decir, yo soy el salvo porque estoy en la iglesia verdadera. Yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera iglesia en verdad? ¿Qué iglesia es la que vino a fundar Cristo? Esta iglesia, mi hermano, ya tiene su nombre, es el cuerpo suyo. Está compuesta esta iglesia de aquellos que han sido rescatados, sacados. Por eso es la palabra en griego, eclesia. Un pueblo que ha sido tomado fuera, como lo fue el pueblo de Israel, que vino a ser la eclesía de Dios en el Antiguo Testamento, porque lo sacó de Egipto, lo redimió, lo sacó de la esclavitud. Vino a ser la eclesía de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo, su cuerpo, ha sido sacada de este mundo para que no participe en las cosas mundanales, sino que hagamos y practiquemos eso por lo cual o para lo cual hemos sido creados, que es, como dice Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. Porque el pecador no puede alabar al Señor, porque Dios en primer lugar no le recibe la alabanza. El hombre o el joven rico se le acercó un día a Jesús y le dice, maestro bueno. Cristo no le recibió esa alabanza. En ese tiempo, las deidades dentro del politeísmo eran identificadas como dioses buenos. La palabra bueno era una palabra que se le daba a los dioses para identificarlo o identificarlos como dioses. Pero eso era aquellos que no eran dioses en sí. La palabra bueno era dada a esta clase de dioses que eran adorados dentro de la mitología. Y Cristo no quiso recibir esa alabanza del joven rico cuando llegó y le dijo, maestro bueno. Jesucristo lo detuvo y le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Y se refirió a su Padre Celestial, al Dios eterno. Bueno, solamente hay un Dios. Bueno es solamente mi Padre Celestial. Él es el bueno porque Él es el verdadero Dios. No hay otro Dios como Él. Dios es bueno. Nosotros podemos decir eso porque a quien nosotros adoramos es al verdadero Dios. ¡Aleluya! No estamos dentro de la mitología. Entonces el Espíritu Santo agarra a este hombre, a esta mujer, y lo bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y viene a ser miembro de la verdadera iglesia. No es porque pertenezcas a un concilio, a una iglesia, por mucho de renombre que sea, que tú perteneces al cuerpo de Cristo. Porque muchos
en todas las denominaciones, en todas las religiones, no están de acuerdo a los principios dados. Y no necesariamente por estar o ser miembro de una congregación o de una iglesia, ya sea regida por el movimiento episcopal o por el movimiento presbiteriano o que sea congregacional, no necesariamente por ser miembro de estos movimientos cristianos, uno puede decir que es miembro del cuerpo de Cristo. El que es miembro del cuerpo de Cristo tiene que haber sido bautizado dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ahora esta persona ha nacido de nuevo. Las borracheras se fueron. El adulterio se fue. La fornicación ya no existe más. Los vicios desaparecieron. Ya no hay a nadie más que adorar, sino solamente al Dios eterno, al que está sentado en el trono y de allí nadie lo puede mover. Esta persona ha sido transformada, ha sido lavada, ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta persona viene a ser entonces parte de una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Ya no anda en cosas que ofenden a Dios porque es una nueva criatura. Se van las malas palabras. Algunos dicen, yo pertenezco a la verdadera iglesia, y hay muchos pleitos allá afuera, hermano. Ahí está una religión peleándose con la otra. Ahí están unos maltratando a otros. En primer lugar, hermano, nosotros no estamos para maltratarnos unos con los otros. La verdadera iglesia muestra el amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice la Biblia, que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Porque la verdadera iglesia no quiere que nadie se vaya al infierno. La verdadera iglesia ama a las almas perdidas. Ayuda a aquel que está en una religión que quizás no es conveniente para él, porque no le trae en verdad un cambio, no le trae una vida nueva, no le trae la salvación. La verdadera iglesia va y le presenta la palabra, no para maltratarlo, sino para decirle, mira lo que dice la Biblia, porque la verdadera iglesia se rige por la palabra del Señor. A través de los tiempos se les han dado o han venido líderes que han agregado ciertos ritos, ciertos rituales, ciertas doctrinas a la iglesia. Pero esas doctrinas no están en la Biblia. Por eso cada cristiano tiene que saber la Biblia, tiene que leer el Nuevo Testamento, para que si su líder religioso viene y le dice, tú tienes que hacer esto porque si no, no entras al cielo, dígale, muéstrame con la Biblia lo que me estás diciendo, porque la Biblia es la palabra poderosa, suprema de nuestro Dios Todopoderoso. Es esa palabra soberana. No es lo que diga el hombre, sino lo que dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que regirnos por la Biblia. El que se deja regir por la Biblia nunca jamás estará equivocado. El que conoce la Biblia jamás va a ser una persona víctima de religiones y de sectas y de herejías, porque conoce la Biblia. Y hay que regirnos por la Biblia. Hay quienes empiezan a decir cosas atacando a otros en base a su religión, a su creencia. Y lamentablemente estas personas nunca han leído la Biblia. Se están rigiendo por lo que oyen de allá de enfrente, por su líder, pero no realmente saben si lo que su líder está enseñando está en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Qué dijo Jesucristo? Escudriñad
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Entonces, hermano, no podemos nosotros decir que somos de la verdadera iglesia, nombrando la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. No. La iglesia de Cristo se compone de muchas personas de todo el mundo, porque estas personas están capacitadas, están llenas del poder del Espíritu Santo para adorar a Dios. Y oiga bien, esta clase de oración es una adoración que es en espíritu y en verdad. Dos cosas: en espíritu, porque se ora en el Espíritu Santo; en verdad, porque se ora y se adora a Dios dentro de lo que es la doctrina de Cristo Jesús. Nadie que no sepa la doctrina de Cristo Jesús puede adorar en espíritu y en verdad. Tiene que estar en la verdad para adorar. Y esta adoración, hermano, es una adoración directa que Dios le concede a cada miembro de su iglesia. Cristo dijo que tenemos que ir al Padre en su nombre y pedir aquello que nosotros necesitamos. Entonces, quiere decir que el acceso de uno que está en la verdadera iglesia es directo. No anda por sucursales ni por otras estaciones, sino que se va en vuelo directo al tercer cielo para comunicarse con su Padre Celestial. Porque cuando Dios perdona los pecados del hombre, son aquellos pecados confesados directamente a Él, a Dios. Son aquellos pecados que traen dolor al pecador y los confiesa ante Dios para no volverlos a hacer, para no caer una vez más en esa clase de vida que llevaba antes. Entonces, hermano, lo primero que Dios hace entonces para salvarnos es que el Espíritu Santo viene y nos bautiza en el cuerpo de Cristo Jesús. Y el Padre nos justifica. Pero luego dice que los que están dentro de este cuerpo, ya bautizados por el Espíritu Santo, a cada uno de ellos se le da a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que el mismo Espíritu Santo entra en la vida de cada cristiano y es la misma guianza que se va a tener, el mismo poder dado a la iglesia que se va a tener. Ahí los dones van a ser parte de la iglesia, el fruto va a ser parte de la iglesia, porque todo viene de un mismo espíritu. No podemos nosotros, hermano, traer otros espíritus. Por eso Juan dice que examinemos los espíritus si son de Dios. Porque hoy en día, en muchas religiones, incluyendo religiones evangélicas, está habiendo mucha doctrina de hombre, donde no se le está dando la gloria a Dios, donde no se le está llevando al pecador el verdadero mensaje de la salvación. Se quiere atraer al joven, se quiere atraer al adulto, se quiere atraer a la dama con programas que solamente son ilusiones, pero no cambian la vida. ¿Cuánta gente hay metida en religiones y no han cambiado? Siempre están en el pecado. Efesios capítulo 2 no se ha cumplido en ellos.
Porque en Efesios capítulo 2 nosotros vemos que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y que hemos sido sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, gozando ahora de la naturaleza divina, de esa naturaleza que solamente el que es miembro de la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo, disfruta. La verdadera iglesia de Cristo, mi hermano, no tiene adiciones de rituales, cosas que no están en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que centrarnos en la palabra del Señor para ver si esta práctica que se hace en esta iglesia es una ordenanza de la Biblia. Esta clase de adoración que se hace en esta congregación es una práctica de la Biblia. Porque cuántas prácticas hay en todo el mundo y no son bíblicas. No nos conectan con Dios. Lo que está en la Biblia ha sido dejado para que nosotros nos conectemos con Dios. Porque al cielo no entra cualquiera. Al cielo va a entrar aquel que realmente es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Porque es templo y morada del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en su corazón. Jesucristo dijo: mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Arras en el griego quiere decir depósito. Quiere decir, hermano, que Dios ha dado un depósito. Cristo ha dado un depósito. ¿Por qué le llama depósito? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. El depósito consiste de que hay garantía de que nuestro cuerpo un día sea glorificado y sea semejante al cuerpo de Cristo, para que estemos con Él para siempre en ese reino celestial. Ese es el depósito que Cristo ha dejado. Cuando alguien quiere comprar algo, ¿verdad? Entonces deja un depósito para venir más tarde a pagar por completo ese artículo que ha comprado y llevárselo a casa. Entonces nosotros, hermanos, esperamos esta redención de nuestro cuerpo, pero ya tenemos el depósito, que son las arras del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, notemos nosotros que en Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo ya no vive según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir en malos pensamientos, vivir en vicios. Lo que dice Gálatas capítulo 5, borracheras, envidia, maledicencias, brujerías, hechicerías, pleitos. ¿Cuánta cosa hay allí en esa lista? Porque se vive según la carne. Y todo aquel que vive así no está en la verdadera iglesia, aunque esté alegando de que su iglesia es la verdadera. ¿De qué sirve que digas que tu iglesia es la verdadera cuando tu vida no ha cambiado? ¿De qué sirve que digas que tu iglesia es la verdadera cuando todavía no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad? Cuando no dejas que Dios guíe tu vida, que Dios transforme tu vida, que te saque de los bailes, que te saque de las hechicerías, que te saque de los adulterios, de las fornicaciones, que te saque de los vicios. ¿Por qué no le permites a Dios que haga ese milagro? Mas sin embargo estás diciendo que perteneces a la iglesia verdadera. Esto no es así. Dios por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para establecer la vida nueva en cada uno de nosotros. Miremos el cambio tan hermoso que Dios hace en la vida de un pecador, que aún hasta sus pensamientos cambian.
sus pensamientos. Este hombre ya no es un hombre de malos pensamientos. Este hombre ahora puede concentrarse en Dios. Puede vivir para Dios, puede sentir a Dios, puede gozar a Dios, puede predicar a Dios, puede hablarle a sus amigos de Cristo Jesús. Su pensamiento ha cambiado ya. Pensamiento de homicidios, pensamientos de odio, pensamientos de venganza, ya no existen en este corazón, porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Si tú estás sintiendo estas cosas, quiere decir que no ha habido en ti una regeneración todavía. Y hay que examinarnos y preguntarnos, ¿pertenezco yo al cuerpo de Cristo? ¿Soy yo una célula viva en el cuerpo de Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? El que está en Cristo puede decir lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Pero aquí hay un sí condicional. Si es, oye bien, si es que el Espíritu de Dios, el Padre, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener a los tres: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para ser parte de la verdadera iglesia. No porque seamos miembros de la iglesia más popular y más famosa y de más membresía o de más popularidad. No. Es porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Hay una vida nueva en nosotros. Hay un deseo de acercarnos cada día más a Dios. Porque el que no está en la verdadera iglesia, en el cuerpo de Cristo, no puede disfrutar de esa vida de Cristo, porque está seco espiritualmente, no tiene visión espiritual. Está en el cuerpo, pero es como cuando una mosca se para en cualquier cuerpo. Nosotros tenemos que entender esto, que Dios no quiere que nosotros seamos ajenos a su cuerpo, sino que seamos partícipes de la naturaleza de ese cuerpo. Porque en este cuerpo hay vida, en este cuerpo hay alabanza. Qué lindo cuando Dios encuentra a alguien que está en el cuerpo de Cristo, porque lo va a llenar de gozo y de alegría, porque va a hacer sacrificio de alabanza, porque va a glorificar su nombre, le va a ser fiel sobre todas las cosas, en las buenas y en las malas. Nunca se va a apartar de Dios, porque está intrínsecamente ligado, adherido al cuerpo, a la carne y a los huesos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es lo que hace exclusiva y lo que distingue la verdadera iglesia de todas las demás religiones. Porque, en primer lugar, hay un privilegio hermoso que distingue a la iglesia verdadera de las demás religiones. La hace especial, y hace especial a cada cristiano dentro de este cuerpo. Dice Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la verdadera iglesia. Cristo es el que controla y gobierna la verdadera iglesia. Todas las cosas están bajo sus pies, pero la iglesia no está bajo sus pies, está bajo su cabeza. Quiere decir que la iglesia goza de la bendición del cielo en Cristo Jesús, goza de esa autoridad que Cristo da. Por eso Él dijo:
que en su nombre la iglesia echaría fuera demonios, sobre los enfermos pondría sus manos y ellos sanarán. La iglesia puede atar aquí en la tierra, y cuando ata en la tierra también se ata lo que ató en la tierra en el cielo. La iglesia puede desatar y el cielo también puede ser desatado, porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no es asunto de andar haciendo espectáculos. Esto no es asunto, hermano, de andar usando la magia negra. Muchos en su desesperación se van hasta con Illuminatis, se van con la magia negra, se van con los hechiceros, practican cosas demoníacas para manifestar poder. No, eso no trabaja así. La verdadera iglesia no necesita ningún demonio que la ayude, porque Jesucristo es la cabeza de esta iglesia y le ha dado poder y autoridad para poder llevar a cabo esta obra misionera. Por eso Jesucristo dijo que la obra de la iglesia sería mayor que las obras que Él hizo. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. Y nosotros tenemos que entender esto, mi hermano. La iglesia está bajo la cabeza de Cristo. Ahora, cada cristiano es miembro de este cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 3 y 5 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo está diciendo que los que estamos dentro de ese cuerpo de Cristo estamos también conectados por el mismo Espíritu. Por eso Pablo le llama en Efesios a la iglesia el edificio de Dios, porque el edificio de Dios va levantándose, porque las piezas están conectadas una con la otra para poder ir formando ese edificio. En el cuerpo de Cristo, cada cristiano está unido por medio de la sangre de Jesucristo. Aquí se acabaron las razas, aquí se acabaron los apellidos, aquí se acabó el pobre y el rico, porque aquí tenemos una sola sangre que nos une, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu, para que el que se gloríe en Cristo Jesús. Porque el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti. El mismo gozo que el Espíritu Santo produce en mí, lo produce en ti también. En momentos de luchas y de pruebas, el Espíritu Santo produce paciencia. Esta misma paciencia que me produce el Espíritu Santo en mí, también la produce en ti. Porque el Espíritu Santo es el mismo, aleluya, en cada cristiano. Entonces vemos que hay este método de salvación, mi hermano. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y Pablo dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esa es la razón por la cual Efesios 4:5 dice que hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Hay un bautismo. ¿De qué sirve que alguien sea bautizado en las aguas cuando el Espíritu Santo no lo ha bautizado dentro del cuerpo de Cristo? Eso fue lo que pasó con Simón el Mago. Simón el Mago también fue bautizado por Felipe. Pero Simón el Mago, hermano,
no estaba convertido. Así que no es asunto de bautizarse que ya eres salvo. El primer bautismo y el bautismo más importante es que el Espíritu Santo te bautice dentro del cuerpo de Cristo Jesús, te sumerja en ese cuerpo para que seas parte de un mismo Espíritu, para que bebas del Espíritu Santo. Beber del Espíritu Santo significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es muy hermoso. Muchos queremos llevar a cabo ritos y obras. Que yo voy al cielo porque no le hago mal a nadie. ¿Cuánta gente buena hay? Es cierto, hay mucha gente buena, hermano. Hay mucha gente que se quita el bocado de su boca para dárselo al hambriento. Yo he conocido gente así, sin duda usted también. Muchas veces el familiar no viene a ayudarlo y su vecino sí llega. Esto lo dice la Biblia. Por eso dice Salomón que ha visto esto en la tierra, que hay impíos que tienen obra de justos y hay justos que tienen obras de impíos. Porque si nos basamos en las obras, hermano, entonces nos queremos calificar a nosotros mismos. Y Dios es el que nos califica. Por eso dice el apóstol Pablo, no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que por gracia somos salvos. Esta gracia divina que nos ha sido dada. Entonces no es por obras. Quiere decir que la salvación no se compra. Mas sin embargo, Efesios 2:10 dice que nosotros, o creo que es Efesios 1:10, nosotros ya somos en sí creados en Cristo Jesús. Y esta creación es en Él y se nos ha dado a nosotros una nueva vida que contiene obras que el mismo Padre ha preparado para nosotros. En Efesios 2:10. Ahora, entendamos bien esto. Que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, hay un misterio para los que estamos dentro de la verdadera iglesia. Dice que hemos sido comprados. Oiga bien. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. En Efesios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quiénes son los miembros de la verdadera iglesia? La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Los que han venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Hoy hay que tener mucho cuidado, porque ahora los hombres quieren comprar las almas. Los hombres quieren tener los seguidores. Se han endiosado ellos mismos. Y esta gente ya no alaba a Dios, sino que alaba al hombre. Y en vez de mencionar a Dios, menciona solamente al hombre. Ya el nombre de Dios desaparece de sus labios y solamente el fulano está en sus labios. Y da su vida por ese fulano. Y este fulano los ha sabido comprar con mentiras. Pensemos en el evangelio de la prosperidad. Esa falsedad de evangelio. El apóstol Pablo dijo que el que viniese predicando otro evangelio, y si aún un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema, sea separado de Cristo. En otras palabras, sea maldito. Quiere decir que existe la probabilidad de que aún un ángel del cielo baje predicando otro evangelio. En el evangelio de la prosperidad,
se identifica aquel que es salvo, pero por medio de la riqueza. Oh, tú estás pobre. No, pues olvídate, Dios no te ama. Dios te tiene pobre porque no eres salvo. Pero si quieres salvarte, tráeme $1,000, tráeme $10,000 y vas a ver que te vas a volver rico. Y hay gente que crea esto. Y hay gente que piensa que tenemos que comprar la salvación. Por eso este evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Y son muchas las iglesias que se están levantando con esta clase de creencia que realmente no es parte de la verdadera iglesia. Porque el hombre lo que quiere es enriquecerse en esta tierra. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y perdiera su alma? ¿A quiénes hay que predicarles el evangelio? Dijo Jesús. A los pobres, a los desamparados, porque ellos están realmente necesitados de la fortaleza divina en su vida. Y por eso Dios, por medio de Cristo, nos dio el modelo de la oración en el Padre Nuestro, donde en el Padre Nuestro se incluye esa parte que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque cuando nosotros estamos necesitados de Dios, vamos a ir a Dios en oración siempre. Porque Él tiene la bolsa. Él no nos va a dejar jamás. El pan nuestro de cada día lo va a dar cada día. Por eso Cristo dijo: no os afanéis por el día de mañana. Mirad las aves del cielo, como mi Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. La vestidura principal que Dios quiere darle a cada uno de aquellos que estamos dentro de la iglesia es la vestidura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada cristiano es una vida resucitada juntamente con Cristo. Y esto es muy importante. Pero eso, hermano, estar en la verdadera iglesia no es fácil. Porque tiene que haber un milagro poderoso de Dios en la vida del pecador para que lo cambie. Por eso es que muchos llegan a las iglesias y no cambian. Muchos están en las iglesias y no cambian. Son los mismos. No hay avance espiritual en ellos. Esta persona usted la ve y es la misma persona después de que la ve 10 años más tarde. No cambia esta persona porque no está recibiendo las vitaminas que solamente Cristo nos puede dar. Porque, hermano, ¿quién va a poder subsistir en obediencia a Dios sin la llenura del Espíritu Santo? Por eso es que Pablo aconseja de que nos llenemos siempre del Espíritu Santo. Entonces veamos nosotros que Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Antes de este bautismo en agua, la persona tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el primer bautismo que habla la Biblia, porque es la Biblia que lo está diciendo, no soy yo. Por eso he leído este pasaje. Que todos somos bautizados por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo, que es Cristo Jesús. Entonces, el primer bautismo que pasa en la vida de un pecador es cuando es bautizado no en las aguas, sino en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, aquel que ya ha sido bautizado en este cuerpo se bautiza en las aguas, simbolizando y apropiándose de esa fuerza que Dios, el Padre, usó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Por eso es que
La Biblia nos habla en Efesios capítulo 1 de que la fuerza, el poder que Dios el Padre usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarlo a su diestra, es el mismo poder que Dios tiene que usar en la vida del borracho, en la vida del drogadicto, en la vida de aquel que está completamente perdido, sin Dios y sin esperanza, para que lo resucite juntamente con Cristo y lo siente juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso de entender que los alcohólicos anónimos no tienen este poder. Los gobiernos no tienen este poder. Las riquezas no tienen este poder. Para que una vida cambie, ese poder que el Padre usó para resucitar a su Hijo Jesucristo es el mismo poder que el Padre tiene que usar para cambiar la vida de un pecador, y estoy seguro que ese poder ha sido aplicado a nuestras vidas. Es allí donde Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Nadie puede decir: yo pertenezco a la verdadera iglesia, y sigue siempre borracho, desamparando a sus hijos porque no les lleva comida debido al alcohol. Se está hablando de muchas cosas, pero esta vida está esclavizada al pecado. Cristo dijo que el que le sirve al pecado, esclavo es del pecado. Y Él vino a liberar a todos aquellos que están esclavizados en el pecado. Porque estar esclavizados en el pecado es estar bajo el gobierno de Satanás. Y la iglesia ha sido traspasada del reino de las tinieblas, donde el diablo era el que regía a esta gente, pero esta gente ha sido rescatada por Cristo, y el Padre Celestial la ha traído a un nuevo reino, que es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón es que nosotros podemos cantar victoria, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que dice Romanos 6:4. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2 del 12 al 11. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe. Oiga bien, en el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? Ese poder que Él usó para resucitar a su Hijo Jesucristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque el hombre pecador está muerto en sus delitos y pecados. Quiere decir, no tiene sensibilidad de aquello que hace. Puede venir y matar 3, 4, 5 y sigue matando. Y mientras más mata, más se goza. Y más duros de corazón se pone. No le importa nada. No hay sentimientos en él. No le importa ofender a Dios. De tal manera que lo llega a negar. Dice la Biblia que dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. ¿Por qué? Porque quiere estar en sus delitos y pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué Pablo dice en la incircuncisión de vuestra carne? Porque antes de Cristo, hermano, el que no se circuncidaba y el que no guardaba la ley, pues prácticamente estaba en condenación. Por lo tanto, todos los gentiles, los que no eran judíos, estaban
fuera de Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Así estábamos todos los gentiles. Pero cuando Cristo llega, entonces vino, hermano, la vida nueva, el perdón de los pecados a los que estuviesen circuncidados o no circuncidados, porque esto es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El que está en la verdadera iglesia no anda siguiendo la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás y todo su ejército, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que saben hacer el bien, pero no lo hacen, en aquellos que conocen bien la palabra del Señor, pero no la practican. Esos son religiosos que andan peleando religión, andan maltratando a otros, andan diciendo de esto, andan diciendo lo otro, andan ofendiendo, pero ni ellos mismos están bien con Dios. Entonces, ¿qué pelean? ¿Cuál es el propósito de todo esto? No se esmeran por ellos mismos. Preocúpate por tu vida, que tu vida vale mucho. Esto no es de religión. La higuera para Israel simboliza la religión. Por esa razón es que cuando Adán pecó, juntamente con Eva, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Se vistieron ellos mismos de hojas de higuera. La hoja de higuera significa religión, simboliza religión. Cuando Dios bajó, los vio que estaban vestidos de hojas de higuera. Ellos mismos se querían cubrir, ellos mismos se querían ayudar. La religión eso es lo que hace. Es la higuera, las hojas de higuera que uno quiere tomar para cubrir su desnudez, la culpabilidad y querernos acercar a Dios por ese medio. Pero cuando Dios bajó, Dios no permitió que Adán y Eva estuviesen vestidos con hojas de higuera, sino que mató animales y usó la piel de esos animales para vestir al hombre y a la mujer. Eso de entender que este sacrificio, esta muerte, este derramamiento de sangre es una tipología de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, entre los cuales dice el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia. Pablo utiliza acá lo mismo que los demás porque él se incluye. Pablo era un fariseo. Como judío, él era en el judaísmo más celoso que los demás. Pablo tenía su religión, que era el judaísmo. Mas, sin embargo, todavía no era salvo. Todavía andaba persiguiendo a Jesucristo. Por eso él dice que éramos por naturaleza, dice él, por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, aquellos que no tenían ninguna religión, aquellos que no eran judíos. Para nosotros, dice Pablo, éramos lo mismo que los demás, no había diferencia. No importa qué tan bonita sea la religión, no importa qué tan famosa sea la religión,
No importa qué tan popular sea la religión jamás va a venir a reemplazar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque el Padre nos ha revestido de esa vestidura de redención. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Dice rico en misericordia porque Dios puede salvar a cualquiera que venga a Él. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. Alguien dirá, a ese borracho empedernido Dios ya no lo salva. A ese asesino ya Dios no lo salva. Hermano, Dios tiene tanto amor, que dice la Biblia que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. ¿Quién podrá alcanzar los cielos? La NASA no puede. Ha mandado satélites y se está dando cuenta cada día más que eso es infinito. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. Aleluya. No tiene fin. Algunos dicen, a ese ya Dios no lo perdona. Qué equivocados están. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermano, Dios nos da a nosotros ese privilegio de ser sellados con el Espíritu Santo. Nos da a nosotros ese privilegio de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y nos da el privilegio de que seamos llenos cada día del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, con tantas luchas y pruebas que hay, las formas y las maneras en que el diablo ataca, muchas veces se disminuye en un cristiano. Y el apóstol Pablo aconseja de que nos llenemos del Espíritu Santo siempre, ahí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino trae gozo y alegría en las fiestas. Hay gente que dice, no, si ahí no hay vino, si ahí no hay cerveza, yo no voy, esa fiesta no va a servir. Déjame decirte que en una iglesia donde se alaba a Dios, tiene que haber Espíritu Santo. En un cristiano donde la sangre de Cristo ha sido aplicada, tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Especialmente ahora en medio de esta pandemia, tenemos más que en cualquier otro tiempo llenarnos del poder del Espíritu Santo, para que no haya desesperación, desasosiego, decepción, para que toda inquietud desaparezca, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, las cosas de esta tierra son pasajeras siempre para él, y está viendo la mansión celestial que Dios le tiene preparada en el cielo. Aleluya. Está viendo su porvenir, cielo nuevo y tierra nueva. El cristiano no se preocupa si muere hoy o muere mañana, si se le quita todo o no se le quita. El cristiano no se preocupa si se enferma o no se enferma. Eso no le hace perder las esperanzas. El cristiano está viendo a aquel que está sentado en el trono, aleluya, y que está poniendo en él su mirada para tener esa salvación tan grande, la cual, dice el apóstol Pablo, no debemos de descuidar. Por lo tanto, hermano, esta llenura debe ser constante. Cristo ministró con la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque dice Romanos 8:14 que estos son los hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, de que el que está en la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aquí yo no estoy hablando de religión.
Estoy hablando de aquel que ha puesto su fe en Dios y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, se ha apartado de todo el pecado que hacía antes y ahora está glorificando a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora está leyendo la Biblia y ahora está escuchando la palabra verdadera de Dios y tiene discernimiento de acuerdo a las doctrinas que hay. Porque si te dicen algo que está fuera de la Biblia, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás siendo instruido por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y el que está lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es la unción. Y dice Juan que nosotros a nadie nos puede engañar porque tenemos la unción de lo alto. La verdadera iglesia tiene la unción de lo alto. Yo termino diciéndote, en la verdadera iglesia, la comunión es con el Padre y con el Hijo, no con nadie más. El verdadero Hijo de Dios, su comunión es con el Padre y con el Hijo. El verdadero Hijo de Dios no necesita otros medios para llegar al Padre. Se va al Padre directamente. Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos. Y no solamente los líderes espirituales, no solamente los obispos, los pastores, no. Todos nosotros que somos lavados con la sangre de Cristo, al momento de doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y clamar a Dios, entramos al tercer cielo directamente para hablar con nuestro Padre Celestial. El verdadero cristiano sabe que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y va a ir con Dios arrepentido. Va a ir a Dios a pedirle perdón. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Él dijo, iré a mi padre. No fue al hermano, no fue al tío, no fue a nadie más. Él dijo, yo iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Aleluya. Entonces, hermano, el que está en la verdadera iglesia está adherido a sus hermanos en la misma fe, en el mismo propósito. El que está en la verdadera iglesia tiene amor para aquellos que no están en la verdadera iglesia. Trata de presentarles a Cristo como el camino, no como un ogro, sino como el camino. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Presenta a Cristo como la puerta, esa puerta angosta que el pecador teme entrar, porque al entrar por esa puerta tiene que dejar la puerta ancha, porque en la puerta ancha ahí puede hacer cualquier cosa que quiera, pero la puerta angosta y en el camino angosto, antes él se ceñía, pero ahora lo ciñe otro. Ahora es el Espíritu Santo el que lo guía. Pero qué felicidad estar con Dios. Dijo el salmista, yo prefiero estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar en la presencia de Dios un día que andar allá en la carne, porque quiero andar siendo guiado por el Espíritu Santo. Esa es la exclusividad de la verdadera iglesia. Privilegios que Dios nos da. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y vivamos para Él. Sintamos su gloria, sintamos su poder. No nos alejemos. Te digo algo, si tú realmente perteneces a la verdadera iglesia, vas a permanecer en Cristo. Todo va a pasar. Pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial permanecerá para siempre. Tú tienes que permanecer si eres de la verdadera iglesia. Si eres de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los salvos por la fe, los que han sido lavados con su sangre preciosa, los que han dejado este mundo porque Cristo los ha sacado de allí para formar una iglesia santa y verdadera, sin mancha
y sin arruga. Y esta es la iglesia que se va en el rapto. Esta es la iglesia que en breve va a desaparecer de esta tierra. Esta es la iglesia que va a ir volando para celebrar las bodas del Cordero juntamente con Cristo allá en los cielos. Aleluya. Es la iglesia que va a reinar con Cristo aquí en esta tierra 1000 años. Y es la iglesia que va a estar en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Por lo tanto, permanezcamos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nosotros. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Derrama tu Espíritu Santo, oh Dios, sobre cada vida. Que el amor tuyo permanezca en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro guía. Tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos a permanecer en obediencia en tu palabra. Y que podamos tener discernimiento de espíritu para no ser engañados. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos todavía podemos decir un aleluya, mis hermanos? Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la paz de Dios reine en vuestro corazón.